Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy con un invitado joven, ya lo tienen en pantallas, se llama Jesús Mendoza y es el nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Iba a decir de nuestra alma mater, pero bueno, mi alma mater es la Universidad del Zulia, donde hice 2 carreras universitarias, la de periodismo y la de derecho. Pero uno siente amor, uno siente una querencia muy especial por la Universidad Pública Venezolana. Pero no nos adelantemos, vamos con el periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación de nuestro programa de hoy. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, dar like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión tradicional a través de Telecolor para el estado Zulia y telecolor.com para todo el mundo. Estamos también a través del grupo Somos TV para el estado Lara. También nos pueden escuchar a través de la radio. Estamos en Fe y Alegría 88.1 FM en la ciudad de Maracaibo. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Versión Final, el diario Contraste, a través de somonoticiascol.com y también nos leen con los amigos de esconusted.com. Muy bien, el día de hoy, como lo adelantó Rafael Galicia, está con nosotros Jesús Mendoza Morales. Él es recientemente electo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. También es dirigente político y con él repasar cómo está la Universidad Central de Venezuela, cómo está también la Universidad Pública, ya que los distintos presidentes de federaciones de centros universitarios siempre recorren el país y están como encabezando todo el movimiento estudiantil venezolano, también conocer su opinión acerca de la situación política que vive Venezuela. Pero antes que todo, y como siempre, Jesús, bienvenido al programa A Ocho Columnas. Jesús conversa con nosotros desde Caracas, Rafael Galicia en Maracaibo y quien les habla desde la ciudad de Santiago. Pero antes que todo, y como siempre con todos nuestros invitados, Jesús, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que entiendo que el pasado lunes ya fuiste proclamado como presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Vimos en la distancia algunos episodios postelectorales. Entiendo que tuviste un proceso cerrado. Nuestro invitado es militante del partido Fuerza Vecinal. Y quiero comenzar esta conversación pidiéndote que nos cuentes qué fue lo que pasó, por qué no hubo una fluida proclamación de tu elección como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Bueno, sí, el día lunes se dio la juramentación de, pues ya de la nueva Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Duró un mes del proceso. Recordemos que las elecciones fueron del 25 de mayo y la juramentación fue hace 2 días. Fue más o menos un mes y 2 días en el que se retardó la juramentación, y esto por varios factores importantes. La otra plancha está denunciando irregularidades que nunca pudieron pasar, porque cuando sucede la elección el 25 de mayo, ellos el día de la sala de totalización de la Comisión Electoral, el día 27 de mayo ya tenían los resultados, pero el representante estudiantil ante la Comisión Electoral, que fue más un operador político de la otra plancha que un árbitro electoral para las elecciones estudiantiles, se niega a firmar el boletín. Esto lo que hace es entorpecer la publicación de los resultados y publica un boletín totalmente pues, modificado. La Comisión Electoral Central, porque él es un voto de 5, donde hay la Comisión Electoral está integrada por un presidente, un representante profesoral, un representante de los egresados, un secretario, o sea, son varios miembros.
pues publica los resultados de las elecciones. Él pues denuncia pues una serie de irregularidades. Hubo decanos que asistieron a la comisión electoral donde comprobaron que no había ninguna irregularidad, donde no había ninguna alteración, y pues ante esto pues dimes y diretes políticos, calumnias de irregularidades que no habían, que la comisión electoral del Consejo Universitario comprobaron que no había, pues se procedió a tomar la juramentación que fue el día lunes. Bueno, ahora, ¿con qué tareas emprendes tu trabajo como presidente de la FSU de la UCB, toda vez que las universidades públicas venezolanas vienen de un periodo prácticamente de inacción total? La pandemia prácticamente le bajó la Santa María al país y el tema de las clases presenciales apenas se vuelve a plantear. ¿Cuál es la situación de la Universidad Central de Venezuela sobre este aspecto y cómo piensas entrarle a este primer tema? Bueno, realmente nosotros tomamos una universidad que está semi-paralizada, ¿no? Donde de 47 escuelas, nada más 27 están de alguna otra manera en actividades semipresenciales. Y es muy importante recuperar los espacios de la universidad y recuperar las actividades académicas y administrativas en la universidad. Uno de los elementos muy importantes que nosotros tomamos es que el día de la elección, el 25 de mayo, todos los factores políticos de la universidad pensaban que iban a votar alrededor de 3.500 personas. Al final votaron casi 6.100 personas. Esto significa que el estudiante se expresó, el estudiante se movilizó porque quería comunicar que quería volver a la universidad, que quería volver a la vida universitaria, que quería volver a las actividades académicas. Una de las metas que nosotros tenemos es la reactivación de la universidad y lo tenemos como meta, lo decía en el discurso del día lunes, que la meta es que para finales de este año, del 2022, podamos tener el 100% de las escuelas de manera semipresencial. Todavía faltan 20. Nosotros tenemos como esa meta, y la otra meta que tenemos es la renovación de la universidad. Nosotros ahorita tenemos, pues, se comienza la renovación de la universidad a través de las elecciones estudiantiles, que fueron el 25 de mayo, ya se supera el proceso de las elecciones estudiantiles, ahorita pues comienza, o bueno, en una semana justamente son las elecciones de los representantes de los egresados, que tenía 10 años que no se hacían, y muy probablemente se las elecciones de las autoridades universitarias después de 15 años, el primer trimestre del año que viene. Es decir, estamos viviendo un proceso histórico de renovación de la universidad, y son dos metas que tiene esta federación: la reactivación de la universidad y la renovación de la universidad. Bien, Jesús, qué importante noticia nos dejas. Para primer trimestre de 2023 serían las elecciones para renovar las autoridades de la UCB. Sí, correcto, exactamente. Pero Jesús, ¿cuánto tiempo vencido tiene el equipo rectoral que encabeza la rectora Cecilia García Rocha? Mira, estamos hablando de que ella ahorita este mes de julio cumple 14 años y su periodo eran 4, o sea, tiene 10 años vencidos. Bueno, y eso es un punto importante, no solamente para la UCB, sino para que se replique en todo el país, y así las universidades públicas venezolanas tengan una renovación y no se quede solo en un proceso interno de la UCB. Exactamente. Ahora, ¿serían elecciones rectorales en todo el país? ¿Qué datos tienes, Jesús? Eso es importante. La información que nosotros tenemos van a ser elecciones de autoridades de la universidad, elecciones de representación profesoral y autoridades, porque recordemos que las elecciones de autoridades estaban suspendidas por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en el año 2012 se da un proceso de elecciones de autoridades, pero esto cae en el TCJ porque la Ley Orgánica de Educación aprobada en el año 2000 por la Asamblea Nacional, encabezada en su momento por Cilia Flores, choca totalmente con la Ley de Universidades de 1970. La Ley Orgánica de Educación incluye al sector obrero y administrativo, mientras la Ley de Universidades del 70 y la Constitución pues incluye nada más egresados, profesores y estudiantes. Cuando eso se choca, cae en el Tribunal Supremo de Justicia, pues el tema de que se suspenden las elecciones y caemos en un limbo, que lo que hizo el Consejo Universitario fue aprobar un reglamento transitorio de elecciones universitarias
en donde incluye al personal obrero y administrativo con una pequeña proporción en la votación para el rector. Y bien, a los que están escuchando este programa, lamentablemente no tuvimos suerte con una alarma de un automóvil que está por ahí y que está haciendo de las suyas casualmente cuando empezó este programa a grabarse, ese carro está sonando. Pero bueno, son gajes del oficio. Jesús, te estrenas en el cargo con una cosa que yo creo que ni siendo el más pesimista presidente de la FCU lo ibas a pensar, y es este evento natural, ay, se me fue el nombre en este momento, Ciclón. el ciclón tropical 2, que ya bajó a 1 para el momento en que se graba este programa, pero te estrenas con esto. El presidente Maduro anuncia la suspensión de clases. Entiendo que ya las clases se van a retomar porque no tuvo el impacto del ciclón que inicialmente se esperaba, gracias a Dios. Pero ¿cómo fue tu trabajo inicialmente a las horas de asumir el cargo, ya teniendo que asumir esta eventualidad por un fenómeno natural? Bueno, realmente nosotros empezamos a trabajar desde que ganamos las elecciones hace 4 semanas. Nosotros empezamos a trabajar, ya hemos tenido reuniones institucionales con las diferentes direcciones y dependencias. Ya tuvimos reunión con la rectora Cecilia García Arocha, ya tuvimos de alguna otra manera reuniones con los cafetines para restablecer el menú estudiantil, para hacer jornadas de salud. Hoy estuvimos con los bomberos universitarios para revisar su plan de contingencia ante este ciclón. Hoy fueron suspendidas las actividades académicas, pero ya mañana, por información de las autoridades, se restablecen la normalidad de las actividades académicas administrativas, y de alguna otra manera lo que estamos es trabajando un trabajo continuo, porque entendemos que la representación estudiantil no hace falta tener un cargo, estar juramentado o no juramentado para trabajar. A nosotros nos juramentaron el lunes, pero hace 3 semanas, cuando supimos los resultados, empezamos ya a trabajar. Has dicho varias veces, leyendo tus redes sociales, siempre veo que haces mucho énfasis en ejercer lo que se hace o en lo que se define, lo que es la política, que es negociación, consenso, diálogo, entendimiento, acuerdo. En eso se va a basar tu gestión al frente de la FCU de la UCB. Te lo pregunto porque los presidentes de federaciones de centros universitarios, a lo mejor es un prejuicio lo que yo voy a decir, pero ante el mundo o ante el país están catalogados como simplemente quienes encabezan las protestas cuando hay protestas sociales en Venezuela, y no se les valora a lo interno su trabajo para mejorar la universidad y para mejorar también beneficios para estudiantes, profesores y el personal. ¿En qué en qué se va a centrar tu gestión al frente de la FCU de la UCB? Bueno, sí, dijiste 4 palabras fundamentales en las que quiero basar mi gestión: negociación, acuerdo, respeto, trabajo y reconocimiento. Son 4 elementos importantísimos donde hay que asumirlos, porque bueno, primero somos una universidad que está polarizada. Gano una elección por una diferencia de 94 votos y votaron 6.100 personas. Yo gano con 3.006 y mi compañero que pierde es por 2.900 y piquito, o sea, la diferencia fueron 94 votos. Estamos hablando de que gano con 51%, es decir, es muy poco, y hay que tener un tema del respeto y del reconocimiento de ambas partes. Un respeto y un reconocimiento de nuestra plancha a ellos, y un respeto y un reconocimiento de ellos a nosotros. Pero hay que entender que ya no existe Vive la U y la U que soñamos, que eran como se llamaban las planchas, sino hay que entender que hay una nueva federación de centros universitarios que tiene que tener como prioridad la UCB y los UCBistas. Nosotros tenemos que tener negociación, tenemos que tener acuerdos, tenemos que tener reconocimiento de todos los sectores de la universidad para poder avanzar. Ahora, se ha caracterizado el movimiento estudiantil por sí, por estar en las calles, por protestar, pero el movimiento estudiantil de ahorita que yo estoy asumiendo no es el movimiento estudiantil del 2014, del 2017, que de alguna otra manera es cuando la situación política en Venezuela está bastante convulsionada. Hoy el movimiento estudiantil no tiene una capacidad de convocatoria ni de 30 personas, y tampoco lo tiene ningún factor social de Venezuela, ni siquiera los partidos políticos, ¿ok? Entonces, tomó un movimiento estudiantil golpeado por una deserción importante, una deserción estudiantil que llega a números históricos en 45%, llegó con un movimiento estudiantil que de alguna otra manera está golpeado, como todos los factores políticos y sociales en Venezuela están golpeados, de credibilidad, de movilización, a nivel político, pero yo creo que en este momento tenemos que hacer un trabajo político diferente, porque la política no es solo
salir a la calle a protestar, la política también es la negociación. Y creo que tanto la UCB, las universidades y el país piden una negociación, porque entendemos que la política, la negociación es parte de la política, eso es uno de los elementos que hay que tener. Yo tengo que hoy sentarme a negociar con el Ministerio de Educación para poder tener una mejor beca, porque hoy la beca son 6 bolívares. Tengo que tratar de intentarme negociar con el Ministerio de Transporte para que la universidad otra vez sea parte de un rango de prioridades para que le den gasoil, porque hace 6 meses no le dan gasoil a la universidad para las rutas de transporte y las tengo paradas. Nada más se habilitó hace 2 semanas por un trabajo con la Dirección de Transporte una ruta piloto que va del centro de Caracas a la universidad, pero antes había hasta 15, 20 rutas que salían de Guarenas-Guatire, de los Valles del Tuy, que son las partes, pues de alguna manera, del estado Miranda, de La Guaira, para venir a la universidad. Pero son cosas que nosotros tenemos que entender, tenemos que reconocer, tenemos que negociar para poder avanzar. Wow, dices que el 45% del transporte está paralizado. 45% de deserción estudiantil, ¿ok? Estamos hablando de 45% de deserción estudiantil. De las rutas, había más de 15 rutas, pero nada más ahorita, o sea, no había ninguna habilitada porque a la universidad no le estaban dando gasoil. Ahorita habilitamos hace 2 semanas, una ruta piloto que está saliendo de Catia, del Silencio, del centro de Caracas, de todo el oeste de Caracas, a la universidad. Es la única ruta ahorita que está funcional y dependemos de cuando le den el gasoil a la Dirección de Transporte y si se lo dan o si no se lo dan. Yo conversaba en estos días con el vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia. Me hablaba que la Universidad del Zulia no recibe un autobús nuevo desde la década de los 70. Figúrate tú, una situación sumamente precaria. ¿Cómo está la situación a nivel de los comedores universitarios en la UCB? Mira, el comedor universitario lo tenemos remodelado porque tenemos pues una comisión presidencial, la comisión que está haciendo pues arreglos en la universidad. Esta comisión comienza a hacer sus arreglos después de que se desploma el tramo del pasillo de Tierra de Nadie y se quema la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Delcy Rodríguez crea la comisión presidencial para los arreglos que era una deuda que le tenían a la universidad hace más de 20 años, porque la universidad, aparte de ser un recinto académico y de investigación, también es patrimonio de la humanidad decretado hace 22 años, en el año 2000 por la UNESCO. Vale acotar de que, bueno, ahorita tenemos un comedor que está totalmente remodelado, pero que no da comida. Entonces, eso es ilógico cuando tienes pues sensores de agua, calderas nuevas, refrigeradores nuevos, pero no los puedes poner a utilizar porque el ministerio no le está dando comida al comedor. Entonces, lamentablemente, eso parte también por esos arreglos de la universidad. La universidad sí la están arreglando, eso es innegable, pero arreglas la universidad ¿para quién? Cuando tienes profesores que ganan 30, 40 dólares y no quieren asistir a la universidad, cuando tienes estudiantes que por esos mismos profesores que no quieren asistir no están yendo a la universidad, entonces estás arreglando la universidad para que sea un museo y no para que sea la primera casa de estudios del país y pueda seguir pues produciendo conocimiento e investigación. Es un tema muy importante que lo hemos criticado. Y que sin duda marcará lo que tiene que ver con la infraestructura de la UCB, para quién se está reparando, arreglando, si ocurre lo que tú estás diciendo. Jesús, decías que ganaste apretada la elección de la Federación de Centros Universitarios. ¿Qué va a pasar con la plancha que no consiguió la victoria? ¿Lo vas a incorporar? ¿Van a ser un equipo? ¿O simplemente ellos quedarán como, digamos, oposición a lo interno de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos. Entendemos que la prioridad tiene que ser la universidad. Entendemos que ahorita hay una institucionalidad que hay que recuperar, que es la Federación de Centros Universitarios. Y bueno, el llamado está a poder trabajar. De nosotros no va a quedar el que no podamos trabajar juntos. Nosotros estamos dispuestos a eso. Bien, amigos de A8 Columnas, estamos conversando con Jesús Mendoza. Él es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Conocemos cómo está una de las principales universidades de Venezuela, según rankings internacionales. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A8 Columnas.
Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, nosotros continuamos con nuestro programa A Ocho Columnas. Estoy conversando con el nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Estuve hace poco conversando con Yeisei Pérez, que es la presidenta de la FCU de Luz. Está próxima a declinar, a renunciar, que también tiene su periodo vencido. Acaba de ser electa diputada ante el Consejo Legislativo y creo que se dedicará a la cosa política. Varios presidentes de la FCU han terminado haciendo carrera política. Se fueron desde ahí, de ese cargo que tú estás, a la Asamblea Nacional, al Congreso. Así que no me extrañaría que pronto te veamos a ti en esas lides políticas. ¿Te interesaría hacer carrera política, Jesús? Sí, por supuesto, sí, sí me gustaría. Está en una de mis metas. Ahorita mi meta es poder hacer un trabajo para la universidad y para los UCBistas. Estoy consciente de que la Federación de Centros Universitarios siempre ha tenido un rol protagónico e importante en la política nacional, pero ahorita tenemos una tarea importante que es conectar con el UCBista y hacer gestión. Esa es mi prioridad ahorita. Después de que pueda pues ceder el cargo, esperemos que se puedan dar las elecciones máximo en 1 año y medio y no dure 3 años como este último periodo, pues estaré pues siguiendo haciendo política y por supuesto que quiero seguir en eso y aportándolo a mi país. Bueno, y hablando de política, queremos también conocer tu opinión de lo que ocurre fuera del tema universitario, pero antes, me acabo de acordar, ¿tienes planes de hacer giras por el país, de visitar además algunas universidades nacionales? Este programa, a pesar de que se emite en YouTube para el mundo entero, obviamente nace como un programa en la televisión del Zulia, en Maracaibo. Por tanto, te voy a dejar de preguntar por la Universidad del Zulia, si alguna vez has podido venir o ir a la Universidad del Zulia, conocerla, y también si tienes planes, como te decía, de recorrer el país para, yo diría, reavivar el movimiento estudiantil venezolano. Bueno, claro, por supuesto, está en la Confederación Venezolana de Estudiantes de Venezuela, la CONFEP, que es el organismo que es el organismo que agrupa todas las universidades y todas las federaciones. El trabajo se va a hacer, estamos próximos a incorporarnos a la CONFEP, esta nueva federación, para empezar a hacer un trabajo en conjunto, articulado con todas las universidades. Conozco los dirigentes de la Universidad del Zulia, a Yeisel Pérez, a Barbosa, que es consejero universitario, y de alguna otra manera tengo bastante buena relación con ellos, y mi intención es poder hacer una gira con la Confederación Venezolana de Estudiantes de Venezuela muy pronto. Bueno, Jesús, uno tiene la sensación de que el movimiento estudiantil venezolano está apagadito. No sé si por el tema de la pandemia, pero desde antes de la pandemia, uno siente que los estudiantes están como que apagaditos, como que no hay aquí no hay una marcha, no hay una protesta, aquí no hay un congreso, aquí no hay un debate grande, no se ven a los líderes estudiantiles. Los periodistas conocemos a los líderes estudiantiles porque tenemos que entrevistarlos y tal, pero muchos de ellos hasta con muy bajo perfil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estamos en un ambiente político muy importante. Fíjate que ahí en tu Caracas están comisiones de la Casa Blanca conversando con el gobierno del presidente Maduro, otros conversando con Guaidó, otros conversando con la plataforma unitaria. Es decir, y no se ve al movimiento estudiantil opinando o al movimiento estudiantil también conversando. Me gustaría un comentario. Realmente sí es innegable de que el movimiento estudiantil ha perdido no solo fuerza, como te decía anteriormente, sino también ha perdido influencia, y eso ha sido lamentablemente por las diferentes decisiones que se han tomado en el pasado.
Ahorita, pues, ahorita que estoy asumiendo este rol de presidente, nosotros de alguna otra manera queremos tener una política también a lo externo y queremos tener una participación. La política no puede ser solo salir a la calle, hacer una marcha gigantesca, porque hoy ningún factor político tiene un poder de convocatoria, porque el venezolano de común perdió la esperanza de alguna otra manera de ir a una marcha, una movilización, porque siente que eso no le suma nada. Ahora, el derecho a la protesta tiene que seguir, pero a la vez del derecho a la protesta uno tiene que hacer política de diferente manera, y eso parte también de lo que dije anteriormente, del reconocimiento, del respeto, del diálogo. Nosotros, en una de las agendas que tenemos, es poder tener una reunión con Gerardo Blázquez, que es uno de los delegados de la plataforma unitaria en el diálogo, para poder tratar de que todos los asuntos de la violación de derechos de los universitarios sea un elemento importante para una agenda importante para el diálogo, y nosotros creemos de que el movimiento estudiantil tiene que recuperar ese respeto y esa credibilidad que tenía para poder tener una incidencia importante en el tema país. Ahora, ¿que se ha perdido? Sí. ¿Que está golpeado? Sí, por diferentes decisiones, porque se han retrasado las discusiones políticas en lo interno del movimiento estudiantil, tanto el punto que ni siquiera se hacían debates. O sea, habían elementos importantes, habían de alguna otra manera, pues, sucesos nacionales en el que ni siquiera se debatía, en ese punto se llegó, pero ahorita tenemos que tener como meta el tratar de recuperar esa credibilidad, y creo, siento que podemos hacerlo. Jesús, como dirigente, te pregunto ahora en tu condición también de dirigente de Fuerza Vecinal. ¿Qué opinas de la visita de una misión de funcionarios norteamericanos, el tema de las elecciones presidenciales, de las elecciones primarias también que va a tener la oposición finalmente en el 2023, anunciado por Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la plataforma? ¿Y cuál va a ser la posición de Fuerza Vecinal? ¿Si van a participar en las primarias? ¿Qué información tienes al respecto? Bueno, realmente, actualmente, bueno, las declaraciones ayer del doctor Barbosa, donde manifiesta las elecciones primarias para el 2023, cosa que nos parece importante, cosa que nos parece positivo. Creemos que para las primarias tienen que participar todos los factores de la oposición, no pueden ser unas primarias donde solo participe el G4, tienen que participar todos los partidos, todos los factores de la oposición, para que realmente podamos tener un candidato único. Porque si lamentablemente la plataforma unitaria el día de mañana informa que las elecciones son en julio, en mayo, en el mes que sean del 2023, pero es sectaria, nombra una comisión electoral sectaria, hace una normativa donde no participen todos los actores de la oposición, los otros actores de la oposición creen que es una imposición, y hace que se diluyan o que no concuerden, no se midan todos los factores de la oposición, lo que vamos a tener es un candidato de un sector, y ese sector que no participe se va a medir, y vamos a tener oposición dividida, y mientras el PSUV unificado, otra vez ganando. Entonces no podemos permitir eso. Yo creo que tenemos la oportunidad de, ahorita con estos anuncios que dio el doctor Barbosa, el tratar de tener una oposición unificada donde participen todos los actores políticos. Espero que la discusión de la normativa de esta primaria sea plural, sea inclusiva, que no sea una imposición donde se participen todos los actores. Veo de manera positiva que el doctor Barbosa ha tenido pues comunicación directa con partidos como la Alianza del Lápiz, 20 Venezuela, Fuerza Vecinal, porque son partidos que hay que incorporarlos a juro. Tú no puedes hacer unas primarias con el G4 más Encuentro Ciudadano y diferentes partidos que de alguna otra manera han estado cercanos a Guaidó. Hay que hacer unas primarias inclusivas. Con la visita de una comisión norteamericana para hablar con Maduro, realmente, mire, todo lo que pueda sumar al diálogo, yo creo que va a ser positivo. Es importante ahorita establecer el diálogo en Venezuela. Jorge Rodríguez, Gerardo Blázquez estuvieron hace poco en Noruega, si no me equivoco, Sí. en Oslo. Y nosotros creo es elemental que se recupere el diálogo en Venezuela, porque eso es lo que va a hacer que podamos tener acuerdos a corto plazo. Un diálogo no va a ser de que se caiga el gobierno y que tengamos un gobierno distinto, no, pero puede lograr diferentes condiciones para tener una elección libre, para tener una elección pues de alguna otra manera con condiciones que no las tuvimos en el 2018, pero creo que ahorita hay dos factores importantes: recuperar el diálogo y que la plataforma unitaria pueda ser inclusiva y plural en estas primarias. ¿Y Fuerza Vecinal está en la discusión del reglamento de las primarias? ¿Tiene una silla en la plataforma unitaria? ¿Se ha discutido o se ha reunido Fuerza Vecinal a algún representante con el doctor Omar Barbosa?
para discutir Sí, una eventual... miembros de la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal han tenido reuniones con el doctor Barbosa. Es más, el doctor Barbosa el día de ayer en la celebración oficial del primer aniversario del partido, pues asistió al aniversario de Fuerza Vecinal. Estamos de acuerdo con que se realicen las primarias. Fuerza Vecinal va a participar en las primarias y nuestra meta es que sean unas primarias inclusivas y plurales donde puedan participar todos los actores de la oposición. ¿Con quién participa Fuerza Vecinal en esas primarias? Esa es la pregunta. Claro, claro. Bueno, la dirección nacional del partido, pues, con sus militantes, pues, decidirá, debatirá y elegirá quién va a ser el participante en esas primarias. Y, pues, bueno, lo que se aplique a la base del partido, ahí nos aplegaremos. Te hice mal la pregunta, te la voy a reformular. ¿A quién te gusta a ti como precandidato? Bueno, lo que el partido elija, ahí yo estaré apoyándolo con mi disciplina partidista. Jesús, cuando hablas de toda la oposición para que participe en estas primarias del 2023, ¿qué se va a hacer con la Alianza Democrática? O para que la gente entienda, porque hay una parte de la gente que no los identifica como la Alianza Democrática, sino como los alacranes, pero también su nombre oficial es la Alianza Democrática. Lo digo para que no se escuche de mi parte de forma despectiva, pero una parte del país los conoce como la Alianza, otros como los alacranes. ¿Qué se va a hacer con este número de dirigentes? Sacaron 1 millón de votos en la pasada elección, pero una gran parte de la oposición no los ve como oposición. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que hay que tener una discusión a la interna de la plataforma unitaria, una discusión donde se incluyan todos los factores políticos de oposición para ver de qué manera y qué vocería se le puede dar a la plataforma, a la Alianza Democrática. Tomando en cuenta que la Alianza Democrática es verdad, de alguna otra manera tiene un problema de credibilidad, eso nadie lo puede dudar, ni ellos mismos pueden dudar de que tiene un problema de credibilidad, pero dentro de ese problema de credibilidad tiene un piso de votos que son necesarios mañana para una elección presidencial, porque una elección presidencial se puede perder por ese mismo de votos que tiene la Alianza Democrática y que puede de alguna otra manera desviar. Entonces hay que tener una discusión política de altura, donde no se mezclen las visceralidades políticas y los egos políticos, y que esté Venezuela y el país y el cambio político por encima, para ver de qué manera se les puede dar alguna vocería, alguna participación, porque la preocupación que absolutamente creo que todos los factores políticos tienen es que tienen un piso de votos importantes y hay que ver de qué manera se les puede dar una participación a pesar de ese problema de credibilidad que tienen, que todo el mundo tiene que estar claro de que lo tienen y ellos mismos tienen que saberlo. El verdadero ciclón que hay en Venezuela es el ciclón político, el ciclón que hay en el seno de la oposición. Regresando al tema universitario, presidente, ¿en cuánto está la deserción estudiantil? Jóvenes que se fueron de la Universidad Central a otros países, profesores que se fueron de la Universidad Central a trabajar en otras o migraron a otras partes del país. ¿Tú tienes esos números? Aproximadamente un 45%. ¿De profesores y estudiantes? No, estudiantes un 45%, profesores un alrededor del 30 al 35%. Y han logrado, y estos profesores, voy a hablar en caso de los profesores porque un alumno no se puede sustituir por otro, pero ¿cómo ha sido en este caso la deserción de maestros? Si han logrado ser reemplazados o lamentablemente quedan en vacancia. Queda la vacancia lamentablemente. Tenemos ejemplos de departamentos y de cátedras que están desiertos, departamentos y cátedras con profesor instructor, que es el menor escalafón, está como jefe de cátedra, cuando un jefe de cátedra debería ser un profesor asociado titular. Y bueno, lamentablemente están desiertos porque ningún joven que recién graduado le interesa ser profesor universitario con un sueldo de $40, teniendo que ir a la universidad, pongamos el ejemplo, medio tiempo, 2 mañanas. Entonces, prefieren estar en una empresa, prefieren estar hasta en su casa, antes de pagar, a veces van a gastar más en el pasaje que lo que les... Me parece, si no es la primera, estarán en las primeras 5. Sí, está entre las primeras 5. Ahí se ve bien. Sí, bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, por aquí se quiere ir la luz, así que vamos a cerrar esta interesante conversación. Ese es otro de los dramas. Sí, el tema del servicio eléctrico. Yo para finalizar, Jesús, primero te quiero agradecer estos minutos con nosotros. Este programa, como te lo dije en un momento, tiene como, digamos, su nicho en Maracaibo.
y ya que tenemos un invitado desde la capital, ¿cómo está Caracas? Desde fuera de Caracas, el resto del país ve a Caracas, yo te voy a decir, con una medio envidia, porque dicen que Caracas es una burbuja, que en Caracas no se va la luz, que en Caracas se va poquito el agua, que en Caracas está el poder, y por eso tienen a Caracas como una tacita de oro, y el resto del país, ahí, ahí. Pero cuéntanos tú, que estás en la capital de Venezuela, ¿cómo está Caracas en este momento que estamos conversando? Y que no hay colas de Bueno, la realmente gasolina. Caracas, sin duda alguna, Caracas es una burbuja. Uno está en Caracas y a una hora en Guatire, por ejemplo, ya en el estado Miranda ya encuentras el cambio totalmente. A pesar de que es una burbuja donde hay pocos cortes de luz, el agua, por lo menos yo la tengo 2 horas en la mañana, 2 horas al mediodía, 2 horas en la noche, ¿ok? Hay problemas de agua, a veces hay cortes de luz, hay colas de la gasolina, solo que bueno, es una burbuja que la crisis se ve mucho menos que en el interior, pero basta que salgas de Caracas una hora del centro de Caracas a Guatire, a los valles del Tuy, de alguna otra manera que queda aquí mismo a 45 minutos a las afueras de Caracas, en el estado Miranda, y ya el cambio es rotundo, y ves colas de gasoil, ves que no hay luz, de alguna otra manera estamos en una burbuja que en cualquier momento puede explotar. Y finalmente, ¿cómo ven ustedes al Zulia? Cuando a un caraqueño le dicen el Zulia, ¿qué es lo primero que se imagina? ¿Y cuál es el primer concepto que te sale si yo te pregunto por el Zulia? Pero cuando hablas del Zulia, En general, su situación, ¿cómo se ve el Zulia desde Caracas? bueno, el Zulia de Caracas, uno se imagina una crisis bastante grande, una crisis propiciada por el exgobernador, pero por las informaciones que nosotros tenemos, Manuel está haciendo pues un trabajo bastante importante, está tratando de hacer pues el trabajo de un hueco de 4 años que no hizo, y una crisis bastante grande, pero de alguna otra manera se está viendo de que Manuel está tratando de hacer algo importante. Por cierto, el gobernador Manuel Rosales estuvo presente en el acto del primer aniversario de Fuerza Vecinal. Sí, correcto. Ayer lo saludé, estuve con él cuando estuvo en el aniversario, que llegó un rato con miembros de su partido. Bien, Jesús, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Estamos aquí a la orden. Bien, amigos de A8 Columnas, lo vieron, lo escucharon. Jesús Mendoza Morales, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Nos daba, digamos, un pantallazo general acerca de cómo está la Universidad Central de Venezuela y cómo está, digamos, el movimiento estudiantil en Caracas y en todo el país. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Síganos en redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Se nos olvidó preguntarle sobre el vaporón de Duque y todo ese zaperoco del alcalde Duque. Bueno, pero ya eso está pasando, será para el próximo programa. Donde está la noticia está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.